El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el tercer capítulo de Bran Stark en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Lectu. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues capítulo interesante, la verdad. Yo creo que es uno de esos capítulos que realmente, aunque probablemente algunas personas pensarán pues que bueno, está ahí en medio, que tampoco tiene mucha cosa, que sí aparecen Jojen y Mira, pero igual tal. A mí es un capítulo que he disfrutado ya haciendo el resumen, me ha gustado mucho, tiene mucho ritmo, hay muchos personajes, Bran hace un papel, a mí me encanta, o sea, Bran es que me parece una persona monísima y un niño maravilloso y creo que en este capítulo lo demuestra. Y además hay mucha comida y eso yo creo que siempre es bien. Entonces yo creo que lo vamos a disfrutar. Un banquete en condiciones. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues tenemos un capítulo bastante chulo. Evidentemente es un capítulo de transición, pero lo que ha comentado Bea tiene toda la razón. Hay momentos bastante guays. Y luego tenemos un juramento. En Juego de Tronos tuvimos el juramento de la Guardia de la Noche, que quedó bastante épico. Y en esta tendremos otro juramento de bastante guay de los lacustres. Así que bueno, yo mucho ojo al resumen porque puede quedar creo que bastante bien. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, un capítulo con Martin haciendo lo que más le gusta en el mundo, que es describir comida, y con estos pequeños lacustres que se van a convertir en compañeros inseparables de nuestro amiguito Bran. Exacto, vienen dos personajes que van a impactar mucho en la historia de Bran en lo que le queda de trama en toda la saga, así que antes de pasar a analizar este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/la canción continúa, donde encontraréis esa serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com/la canción continúa. Pero vamos a situarnos en lo importante que es vuestra participación en la sección de preguntas, así que Santi, cuéntanos cuál nos han hecho esta semana. Pues sí, como todas las semanas, ya sabéis que a través de nuestras redes sociales o con el hashtag PreguntasLCC nos podéis hacer llegar vuestras preguntitas para el podcast y vamos a escuchar la que nos han dejado esta semana. Hola chicos y chicas de La Canción Continúa, mi nombre es Franco, soy de Rosario, Argentina. Gracias por elegir mi pregunta para esta semana y la pregunta es la siguiente. ¿Creen que Howland Reed al enviar a sus hijos a Invernalia tenía conocimiento o sabía del peligroso viaje que emprenderían más allá del muro? ¿O simplemente cuando los envió ignoraba esto, pensando que sus hijos se quedarían en Invernalia? Porque de ser así, ¿los habría puesto en peligro de ese modo, sabiendo que probablemente podría morir en ese viaje? Muchas gracias por elegir la pregunta nuevamente, gracias por el podcast. Bueno, pues a ver, yo frente a esta pregunta lo he estado reflexionando con la almohada y creo que más allá de que Howland supiera lo que iba a pasar, tenemos el factor Jojen y tenemos el factor de que posiblemente su padre sepa las visiones que tiene. Entonces, a partir de ahí, haya dejado, o sea, no tanto que él supiera lo que iba a pasar, sino que permitió que sus hijos se fueran, aún sabiendo que podían haber cositas, por así decirlo. Entonces, la cosa está en... A ver, Howland Reed, y ya lo hablaremos más adelante en el análisis, y lo hemos hablado infinidad de veces, momentos de sentarnos los cuatro a teorizar y cosas, el por qué está tan escondido, el por qué George lo tiene tan escondido sabiendo que es un personaje muy importante y demás, eso ya como digo, lo veremos más adelante, pero creo que si algo es Howland Reed, y nos queda bastante en claro en muchos puntos de la saga, es que es muy leal, o era muy amigo de Ned, por lo tanto, pues era muy leal a la casa Stark. Y creo que es lo típico de que sabes de que si tu hijo tiene sueños verdes y demás, y por algo los has enviado a ellos y no has sido tú, sabes de que ellos tienen un papel que jugar. Entonces, a partir de ahí, yo creería que van con el beneplácito de su padre, pero no creo que él supiera hasta ese punto de lo que iban a influir ellos en la historia y pues lo que iban a influir sobre todo en Bran. Pero bueno, compañeros,
¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Bea, cuéntanos. Bueno, en mi opinión, yo creo que hubiera sido muy difícil que Jojen y Mira se hubieran marchado sin que Howland Reed lo supiera. Al final estamos hablando de niños bastante pequeños, la verdad. Quiero decir, Mira, que es la mayor, creo que tiene la edad de Jon, por lo que nos dice el capítulo, y Jojen es más pequeño. Además, son los herederos de Howland Reed, quiero decir, no sé. Estoy convencida de que si se hubieran escapado sin el consentimiento de su padre y el padre no hubiera estado de acuerdo, pues probablemente hubieran ido a buscarles y probablemente sabrían dónde ir a buscarles, ¿no? Entonces, por mucho que digan que los lacustres no salen de su zona, estamos hablando de eso, ¿no? De los herederos de Howland Reed. Por lo tanto, estoy convencida de que sí, de que realmente se marcharon con el beneplácito del padre. Más allá de eso, yo creo aquí hablaremos, como decía Santi, más adelante. Tampoco quiero adelantar puntos dentro del capítulo, pero sí que es cierto que quiero destacar que durante el capítulo se nos dice, se comenta, ¿no?, entre los que están comiéndose las viandas, que los lacustres son gente, pues que eso, ¿no? Pues que no da la cara, que es cobarde, que no sé qué. Yo solo quiero destacar lo valiente que se puede ser, ya no por parte de los niños, obviamente también, sino también por parte del padre. Dejar ir a los hijos, no porque el padre no se atreva, quiero pensar, sino porque realmente el niño es el que tiene esos sueños y su hermana es quien mejor lo puede proteger, y probablemente necesitan a Howland Reed también donde está, ¿no? Entonces, ya dije yo en el podcast que hicimos especial de pueblos y tal de Patreon, que a mí los lacustres son un pueblo que me gusta muchísimo. Debo decir que hablaremos más de ellos, por supuesto, pero que al ser la primera aparición, que no son tan cobardes, que tienen su papel en esta historia y que encima es eso, no olvidemos que son los herederos del señor, que por muy lacustres que sean, hay un señor, hay unos vasallos y hay unos herederos, y precisamente son ellos los que hacen este viaje brutal acompañando a Bran, tal como Howland Reed hizo con Ned, ¿no? Yo creo que en su día Jojen le diría a su padre, oye, mira, estoy viendo esto. Howland Reed dijo, bueno, pues de la misma forma que yo en su día, a pesar de ser heredero, acompañé a Ned Stark a la guerra, pues este es otro tipo de guerra, probablemente mucho más importante que la que tuve que librar yo, así que nada, pues os doy mi bendición y marchaos con Dios. Otra cosa es, Howland Reed, ¿por qué no escribimos una cartita o algo? Pero eso sé que lo hablaremos en otro punto, así que de momento me voy a callar aquí. Hay muchas dudas con Howland Reed. O sea, Howland Reed es un personaje del cual no sabemos nada. Que ha aparecido de forma presencial, no en flashback, no en sueños, no en comentarios, en literalmente 0 páginas de canción de Hielo y Fuego. Y realmente sabemos de lo que nos dijo Ned Stark, lo que nos mencionan aquí muy de pasada Jojen y Mira, lo que leeremos en el Caballero del Árbol Sonriente, en Tormenta de Espadas, pero sabemos muy poco de él. Entonces tenemos opciones: pensar que tiene capacidades mágicas como Jojen, o no, que es como Mira, entonces pues es una lacustre, pero que no ha heredado estos sueños mágicos o ver de evidencia, etcétera. Y creo que honestamente, yo al menos creo que no puedo responder de manera certera si tiene poderes mágicos o no. Porque como no sabemos casi nada de los lacustres, no sabemos si los poderes mágicos aparecen cada 100 años, aparecen generación sí, generación no, o resulta que todos lo tienen. Y que pues si Howland Reed es hijo único, pensemos, pues lo tiene sí o sí, y de ahí lo pasó a Jojen. Entonces, si tiene sueños mágicos, pues evidentemente lo vio, pues supo que iban a emprender el peligroso viaje al norte, y si no tuvo sueños mágicos, pues no lo pudo ver porque no es adivino. Howland Reed no podía pensar que Invernal iba a ser tomada por los hijos del hierro y luego por los Bolton, iba a ser quemada, bla. Entonces, es muy sencillo. O sea, yo siento ser tan crudo, pero si tiene poder mágico lo sabía, y si no tiene poder mágico no lo sabía. Al final, Martin ha hecho una historia que la magia es limitada y que una persona normal, pues evidentemente no puede ver el futuro. A ver, en parte estoy de acuerdo y en parte no con lo que acabas de decir, Javi. Quiero decir, si evidentemente tiene magia él también y lo ha visto, pues por supuesto, ¿no? Ya lo sabe. Pero al mismo tiempo, si no la tiene, su hijo la sigue teniendo, en teoría. Así que es probable que Jojen haya demostrado en varias ocasiones sus poderes a su padre, ¿no? O que su padre haya corroborado de alguna forma que lo que su hijo está diciendo se cumple. Así que yo creo que es suficiente que su hijo manifestase esa decisión de pues tenemos que ir ahí porque está Bran Stark, que Bran Stark es el salvador de la humanidad de alguna forma, y que él ya le haya dicho pues bien, ¿no? Pues ve, pues para adelante, y que evidentemente sepa que es un viaje peligroso independientemente de todo lo mágico. Quiero decir, ya el hecho de ir al norte, aunque no tuviésemos toda la parte mágica en cuenta, ya es un gesto bastante peligroso en tanto en cuanto pues es una
O sea, te vas a la casa de tu señor está en guerra y puede decir, pues a la guerra que te vienes, ¿no? Así que el viaje peligroso yo creo que era, digamos, indudable en todas las perspectivas posibles y creo que, no sé si a través del mismo, como dice Javi, o a través de su propio hijo, creo que Howland Reed es conocedor ya no solo de una verdad política importante, que todos sabemos cuál es, sino de una verdad mágica que también está ahí, ¿no? Que es esa amenaza de los otros, ese destino mágico de Bran y todo eso que realmente empieza a partir de estos capítulos, ¿no? Pero bueno, ha sido una buena pregunta esta que nos han planteado porque la verdad es que, como ha dicho Bea, ¿no? Howland Reed, podrías haber enviado una cartita que estás muy escondido y te necesitamos. Necesitamos saber tu opinión en toda esta historia. Pero la cuestión es que hoy vamos a hablar ya durante el análisis un poquito sobre Howland Reed y todo eso que nos oculta a los lectores, así que como cada semana vamos a pasar a resumir este capítulo. Bailarina lucía guarniciones de lana color blanco nibio, mientras que Bran llevaba unos calzones grises y un jubón blanco. Sobre el corazón se había puesto su broche en forma de cadena de lobo. Habría preferido tener a Verano en vez de un lobo de plata en el pecho, pero Ser Rodrik se mostró inflexible. Al otro lado de las grandes puertas, el salón principal de Invernalia estaba ocupado por 8 largas hileras de tablones. Los hombres se pusieron en pie cuando Bran pasó al trote. Tenía edad suficiente para saber que no lo aclamaban a él. Se alegraban por la cosecha, por Robb y por sus victorias, honraban a su señor padre y a todos los Stark desde hacía 8000 años. Pese a todo, se sintió henchido de orgullo y se olvidó de que era un tullido. Pero cuando llegó al estrado, Osha y Odor le desabrocharon las cintas, lo levantaron y lo transportaron al trono de sus antepasados. Ser Rodrik pidió silencio a los presentes. Bran les dio la bienvenida en nombre de su hermano, el rey en el norte, y les pidió que dieran gracias a los dioses antiguos y nuevos por las victorias de Robb y por la generosa cosecha. Que lleguen 100 más. Terminó al tiempo que alzaba la copa de su padre. Los picheles de peltre entrechocaron con las copas de barro y los cuernos de hierro. El vino de Bran estaba endulzado con miel, pero aún así era más fuerte que el que solía beber. Cuando volvió a dejar la copa, la cabeza le flotaba. Lo has hecho muy bien, Bran. Le dijo Ser Rodrik. Loredar habría estado muy orgulloso. Al final de la mesa, el maestre Luwin hizo un gesto de asentimiento, mientras los criados empezaban a servir la comida. Bran nunca había visto un banquete semejante. Había grandes trozos de uro asado con puerros, empanadas de venado con zanahorias, chuletas de cordero en salsa de clavo y miel, jabalí a la pimienta, ganso, guiso de buey con avena y una sopa fría de fruta. Lord Wyman había llevado desde Puerto Blanco 20 toneles de pescado y marisco conservados en sal y algas. Había pan negro, pastelillos de miel y galletas de avena. Había manzanas asadas, tartas de arándanos y peras al vino. El bardo cantó canciones muy buenas, Lanzas de hierro, Los barcos quemados y El oso y la doncella. Pero el único que parecía escucharlas era Odor, que se había puesto junto al flautista y saltaba sobre un pie y luego sobre el otro. El ruido fue subiendo de volumen hasta convertirse en un retumbar constante, un guiso de sonidos embriagador. Ser Rodrik hablaba con el maestre Luwin, mientras Rickon charlaba a gritos alegres con los Walders. Bran no había querido que los Frey se sentaran en la mesa principal, pero el maestre le recordó que pronto serían parientes. Robb iba a casarse con una de sus tías, y Arya con uno de sus tíos. Los sirvientes llevaban todos los platos primero a Bran para que cogiera la tajada del señor si lo deseaba. Cuando llegó el pato, ya no le cabía un bocado más. Durante el resto de la cena se limitó a asentir en señal de aprobación ante cada fuente y los despachaba con un ademán. Si el olor del plato le parecía especialmente apetecible, hacía que se lo llevaran a alguno de los señores. Envió un poco de salmón a la pobre Lady Hornwood, el jabalí a los vociferantes Amber y una gran langosta a Joseph, el caballerizo mayor, que no era un gran señor, pero que se había encargado del entrenamiento de bailarina. También les envió dulces a Odor y a la vieja Tata,
sin motivo, solo porque los quería. Ser Roderick le recordó que debía mandarles algo a los pupilos de su madre, de modo que hizo llegar unas remolachas cocidas a Walder el pequeño y unos nabos con mantequilla a Walder el mayor. En los bancos de abajo los hombres de Invernalia se mezclaban con los habitantes de la ciudad invernal. Había rostros que Bran no había visto nunca y otros que conocía tan bien como el suyo propio, pero en aquel momento todos le parecían igual de extraños. Osha se movía entre las mesas sirviendo cerveza. Uno de los hombres le metió una mano bajo las faldas y ella le rompió la jarra en la cabeza, lo que provocó un estallido de carcajadas. Pero Mikken tenía una mano bajo el corpiño de otra mujer y por lo visto a ella no le importaba. Bran sonrió a la vieja Tata que estaba partiendo una empanada caliente con los dedos arrugados. En el estrado, Lord Wayman atacaba un humeante plato de lampreas como si fueran el ejército enemigo. Estaba tan gordo que Ser Roderick había ordenado que le construyeran una silla de tamaño especial, pero se reía mucho, y Bran sentía cierto afecto por él. La pobre Lady Horwood, tan demacrada, estaba sentada a su lado. Al otro extremo de la mesa principal, Othel y Mors competían en beber. Aquí hace demasiado calor y hay demasiado ruido y todos se están emborrachando. En el bosque de dioses hace fresco. Pronto saldrá la luna y mi hermano y yo le cantaremos. Bran, no estás comiendo nada. El sueño había sido tan vívido que Bran olvidó dónde se encontraba. Ya comeré más tarde. Ahora estoy lleno a reventar. Lo has hecho muy bien, Bran. Creo que algún día serás un buen señor. Yo quiero ser caballero. Bran bebió otro trago de vino dulce. La copa tenía un grabado que representaba la cabeza de un lobo huargo mostrando los dientes. Recordó la última vez que había visto a su señor padre beber de aquella copa. Había sido la noche del banquete de bienvenida, cuando el rey Robert llegó con su corte a Invernalia. Sus padres habían compartido el estrado con Robert y su reina, y sus hermanos se habían sentado junto a ella. También estuvo allí el tío Benjen. Bran y sus hermanos se habían sentado con los hijos del rey. Arya hacía muecas cada vez que creía que nadie la miraba. Sansa escuchaba arrobada la arpista que cantaba canciones de caballería. Y Rickon no paraba de preguntar por qué Jon no estaba con ellos. Porque es un bastardo. Tuvo que susurrarle Bran al final. Y ahora todos se han ido. Era como si algún dios cruel los hubiera barrido de un manotazo gigantesco. Asimismo, abajo en los bancos había rostros nuevos. Jory había muerto, todos los que habían viajado hacia el sur con su padre, hasta la Septa Mordán y Bayon Pool. Los demás se habían ido a la guerra con Robb y quizá también morirían. Recorrió los bancos con la mirada, examinó los rostros alegres y los tristes, y se preguntó cuántos faltarían al año siguiente. De buena gana se habría echado a llorar, pero no podía. Era el Stark de Invernalia, hijo de su padre y heredero de su hermano. Al fondo de la sala se abrieron las puertas y Barrigón dio paso a dos nuevos invitados al banquete. Lady Mira de la Casa Riz, con su hermano Jojen, de Atalaya de Aguas Grises. Todos alzaron la vista de sus copas y platos para mirar a los recién llegados. Ser Roderick se puso en pie. Sed bienvenidos, amigos, y compartid con nosotros este festín. Los sirvientes corrieron a prolongar la mesa del estrado con más tablones, caballetes y sillas. ¡Embarrados! Comentó Walder el pequeño con desdén. Son ladrones y carroñeros. Tienen los dientes verdes de tanto comer ranas. El maestre Luwin se acuclilló al lado de Bran. Debes disponerles un recibimiento cálido. ¿Sabes quiénes son? Lacustres, del cuello. Howland Reed era un muy buen amigo de tu padre. Al parecer, estos son sus hijos. La primera era una chica, aunque nadie lo habría asegurado. Vestía calzones de piel de cordero y un jubón sin mangas, de escamas de bronce. Debía de tener la edad de Robb, aunque era delgada como un muchacho, con el pelo atado en una coleta y apenas un atisbo de pechos. Llevaba una red colgada de un lado de las flacas caderas y un largo cuchillo de bronce del otro. Su hermano era varios años menor y no llevaba armas. Vestía de verde de los pies a la cabeza, y cuando estuvo más cerca, Bran vio que tenía los ojos del color del musgo.
Los dos Reed eran de constitución esbelta, delgados y poco más altos que el propio Bran. Una vez delante del estrado, hincaron una rodilla en tierra. Mis señores de Stark, han pasado los años a cientos y a miles desde que mi pueblo jurara lealtad por primera vez al rey en el norte. Mi señor padre nos ha enviado a recitar de nuevo el juramento en nombre de todo nuestro pueblo. ¿Me está mirando a mí? Comprendió Bran. Tenía que responder algo. Mi hermano Robb está luchando en el sur, pero si queréis podéis recitar el juramento ante mí. A Invernalia juramos la lealtad de Aguas Grises. Grises, dijeron al unísono. Tierra, corazón y cosecha os entregamos, mi señor. A vuestras órdenes están nuestras espadas, lanzas y flechas. Apiadaos de nuestros enfermos, auxiliad a nuestros indefensos. Impartid justicia para todos y jamás os fallaremos, Lo juro por la tierra y por el agua. dijo el chico de verde. Lo juro por el bronce y por el hierro, dijo su hermana. Lo juramos por el hielo y por el fuego. Terminaron a la vez. Bran no supo qué decir. Tenía que recitar algún juramento equivalente. No le habían enseñado cómo salir de aquella situación. Que vuestros inviernos sean cortos y vuestros veranos generosos. Levantaos. Soy Brandon Stark. La chica llamada Mira se puso en pie y ayudó a su hermanito a levantarse. El chico no apartaba la vista de Bran. Te hemos traído obsequios, pescado, ranas y aves. Os lo agradezco. Bran se preguntó si tendría que ser tan educado como para comerse una rana. Os ofrezco la carne y el hidromiel de Invernalia. Trató de recordar qué le habían enseñado acerca de los lacustres. Eran un pueblo pobre de pescadores y cazadores de ranas que vivían en casas de paja y juncos, en islas flotantes ocultas en las profundidades de los pantanos. Se decía de ellos que eran cobardes, que luchaban con armas envenenadas y preferían ocultarse de los enemigos. Y pese a todo, Howland Reed había sido uno de los más leales compañeros de su padre durante la guerra. El chico, Jojen, miró toda la estancia con curiosidad al tiempo que se sentaba. ¿Dónde están los lobos guargo? En el bosque de dioses. Respondió Rickon. Peludo se portó mal. A mi hermano le gustaría verlos, dijo la chica. Más vale que los lobos no lo vean a él, Dijo Walder el pequeño a gritos. o se lo comerán de un bocado. Si voy con ellos, no lo morderán. Bueno, verano seguro que no. Y él mantendrá a raya a Peludo. Aquellos embarrados despertaban su curiosidad. Su padre le enviaba cartas al señor de Aguas Grises todos los años, pero ningún lacustre llegó a visitar Invernalia. ¿Es verdad que comen ranas? Sí, Asintió Sir Roderick. ranas, pescados, lagartos, león y todo tipo de aves. A lo mejor es porque no tienen ovejas ni vacas. Pensó Bran. Les ordenó a los sirvientes que les llevaran chuletas de cordero y que les llenaran los platos de guiso de buey con avena. Parecía que les gustaba mucho. La chica sorprendió su mirada y le sonrió. Bran se sonrojó y apartó la vista. Mucho más tarde, después de que se sirvieran los dulces regados con galones de vino veraniegos, empujaron las mesas contra las paredes para que comenzara el baile. 2 hombres de Glover comenzaron a tocar una música estridente con una gaita y una lira. Morsamber fue el primero en levantarse. Agarró por el brazo a una sirvienta y la hizo girar y la lanzó por los aires. La chica se reía a gritos y se puso tan colorada como las faldas que le giraban y se le levantaban con el baile. Odor empezó a bailar solo mientras Lord Wyman le pedía a la pequeña Beth Cassell que fuera su pareja. Pese a su inmenso tamaño, se movía con elegancia. Cuando se cansó, Clay Cerwyn bailó con la chica. Sir Roderick se acercó a Lady Hornwood, pero ella se excusó y pidió permiso para retirarse. Bran se quedó el tiempo justo e hizo llamar a Odor. Estaba acalorado y cansado, y ver bailar lo ponía triste. Era algo que él jamás podría hacer. El maestre Luwin y Pelopaja lo alzaron para meterlo en la cesta. Los de Invernalia habían visto aquello cientos de veces, pero para los invitados era un espectáculo extraño, y algunos se mostraron más curiosos que educados. Bran sintió las miradas clavadas en él. Salieron por atrás para no recorrer toda la longitud de la sala, y Bran tuvo que agachar la cabeza para cruzar la puerta.
En la galería oscura que había tras la sala principal, se tropezaron con Joseph, el caballerizo mayor, montando de una manera diferente a la acostumbrada. Había empujado a una mujer que Bran no conocía contra la pared y le había levantado las faldas hasta la cintura. La mujer se reía entre dientes hasta que Odor se detuvo para mirar. Entonces soltó un grito. Déjalos en paz, Odor. Llévame a mi dormitorio. Odor los subió por la escalera de caracol hasta su torre. Bran se apoyó en las barras para desplazarse hasta la cama y Odor le quitó las botas y los calzones. Ya puedes volver al banquete, pero no molestes a Joseph y a esa mujer. Sopló para apagar la vela de su mesilla y la oscuridad lo envolvió. De pronto le acudió a la mente algo que su padre le había contado cuando era pequeño. Le había preguntado a Loredar si en la Guardia Real estaban de verdad los mejores caballeros de los 7 reinos. Ya no, pero en el pasado fueron una maravilla. ¿Y cuál era el mejor de todos? El mejor caballero que yo he visto jamás fue Ser Arthur Dayne, que luchaba con una espada llamada Albor, forjada con el corazón de una estrella caída. Lo llamaban Espada del Amanecer, y de no ser por Howland Reed, me habría matado. Entonces su padre se había puesto triste y no quiso seguir hablando. Bran deseó con todas sus fuerzas haberle preguntado qué quería decir. Cerró los ojos con la cabeza llena de caballeros de brillante armadura, pero cuando se durmió volvió a encontrarse en el bosque de dioses. Merodeó por debajo de los árboles, seguido de cerca por su hermano. Los sonidos lo inquietaban. Quería correr, cazar, quería... El tintineo del hierro hizo que alzara las orejas. Su hermano también lo había oído. Corrieron entre la maleza en dirección al sonido y entonces les llegó el olor de un desconocido. El olor a hombre mezclado con cuero, tierra, hierro. Los intrusos se habían adentrado unos pasos en el bosque cuando llegó junto a ellos una hembra y un macho joven, sin pizca de miedo. Su hermano gruñía desde lo más profundo de la garganta, pero los humanos no huyeron. «Ahí vienen», dijo la hembra. Mira. Susurró una parte de él, un atisbo del niño dormido perdido en el sueño del lobo. «¿Sabías que eran así de grandes?», Y más grandes serán cuando crezcan del todo. dijo el macho joven. El negro está lleno de miedo y rabia, pero el gris es fuerte, y más fuerte de lo que él mismo sabe. ¿No lo sientes, hermana? «No. Ve con cuidado, Jojen». No me van a hacer daño. Hoy no es el día en el que voy a morir. El macho avanzó hacia ellos, sin miedo, y extendió la mano para tocarle el hocico con una caricia ligera como la brisa de verano. Pero, con el contacto de aquellos dedos, el bosque se disolvió, y la tierra misma se tornó humo bajo sus pies. Un humo que subía, girando, entre risas, y entonces empezó a caer, a caer, a caer. Por fin, en este capítulo hemos llegado a la celebración del Festival de la Cosecha, que es esa última celebración que los norteños hacen antes del invierno. Básicamente, cuando llega el otoño, hacen esta especie de banquete multitudinario en el que tanto nobles como plebeyos se reúnen para celebrar el final del verano, una suerte de solsticio de invierno, aunque en esta realidad sabemos que las estaciones duran años. Y la cuestión es que, bueno, tenemos esta reunión multitudinaria en la que Bran Stark tiene que actuar como señor de Invernalia en funciones, dada la muerte de su padre y, por supuesto, la ausencia de su hermano que se ha ido a batallar a la guerra. Esta celebración sirve pues como esa última reunión y también para prepararse para los años de sufrimiento que se acercan, ¿no? El invierno siempre es una etapa dura para los norteños, una etapa en la que deben vivir separados, en la que las comunicaciones entre un castillo y otro pues van a ponerse muy muy difíciles. Entonces esta última celebración puede ser esa última oportunidad para reforzar ese sentimiento de unidad y pertenencia antes de separarse. Además, en tiempos de guerra como están ahora estos norteños, por supuesto celebran las victorias que se están teniendo en el sur por parte de Robb Stark y sus ejércitos, pero irremediablemente se nota el tono de melancolía
pues los que ya no están, ¿no? Esto también afecta a Bran directamente. Bran nos hace un recorrido por todas aquellas personas que echa de menos durante el banquete. Es un fragmento bastante triste. Y podemos ver cómo esta melancolía, este duelo, afecta a un niño tan pequeño que ha visto, bueno, en menos de un año ha visto su mundo pues dar completamente la vuelta. Ese fragmento en el que nos recuerda, pues vemos a Bran, ¿no? Cómo recorre pues con la mirada y ve esas caras felices y al mismo tiempo añora a los que no están y se pregunta además quiénes faltarán los próximos años, ¿no? De repente tenemos un niño de 8 años que acaba de ser consciente, acaba de aprender de la peor de las maneras qué es la muerte y qué significa la muerte de una forma tan definitiva. Entonces eso le genera esta ansiedad, ¿no? De quiénes faltarán, bueno, en los próximos incidentes que suframos como la guerra o simplemente durante el invierno. Bran además está justamente en esa edad en la que empezamos a comprender qué significa realmente la muerte. Así que es normal, ¿no? Que este niño pues siente este miedo ante un concepto que es tan definitivo y que nos genera al final miedo a todos, seamos niños o adultos. La cuestión es que en esta celebración podemos ver también pues ciertas costumbres que los señores norteños mantienen durante este festival de la cosecha, como por ejemplo, digamos, ceder los platos, los mejores platos a otros señores, ¿no? En forma de pues gesto amable o gesto de cariño, como dice Bran, ¿no? A algunos les envió platos simplemente porque los quería, ¿no? Como a Odor o a la vieja Tata en un gesto bastante tierno, y en cambio a los Walders pues les hace el feo de enviarle los platos pues que no le gustan, ¿no? La remolacha cocida pues para ellos. Este tipo de gestos realmente refuerzan una imagen que ya se nos había enseñado en Juego de Tronos, que es cómo Ned Stark y sus descendientes y probablemente sus antepasados intentaban mantener estas relaciones cordiales con sus vasallos y estos gestos de amistad que reforzaban este sentimiento de pertenencia y este sentimiento de que estaban gobernados por un buen líder, ¿no? Por alguien que se preocupaba por ellos. Ned Stark se reunía con cada uno de ellos en cuanto tenía oportunidad. Y en este tipo de gestos que Bran está replicando, pues también se demuestra esos pequeños gestos que como líder uno ha de tener con aquellos que le sirven, ¿no? Por supuesto, esta celebración está rodeada pues, de esos banquetes y festines que a Martin le agrada tanto escribir. Vemos cómo parte importante de todas estas reservas de comida las ha traído Wyman Manderly, que no es casual. Yo creo que Wyman Manderly como fuente de riqueza para el norte se nos lleva insistiendo en esa premisa bastante tiempo, y vemos por supuesto pues todo lo que ha de haber en una celebración, ¿no? Que ya sea pues los borrachos, las peleas, el sexo en el pasillo, ¿no? Con esa escena con Otto y Bran que les pillan de repente, y al final se nos está describiendo una fiesta como cuando vino el banquete de Robert, ¿no? Se nos describía algo muy similar a esto. Eso sí, no olvidemos en esta ocasión bastante teñido por esa melancolía y esa preocupación por, primero, la cercanía del invierno y segundo, el estado de la guerra. Me gusta mucho esto, y de hecho lo decía cuando estaba saludando. Me gustan mucho las descripciones que hace Martín en cuanto al costumbrismo de los lugares. En este caso, pues nos encontramos en el norte con su banquete y vemos, me parece, parte de esto que hemos hablado varias veces, de que Martín, la parte de las descripciones de la comida, las lleva muy bien, ¿no? Sabemos que Martín es una persona de buen comer porque, o sea, porque él mismo lo dice en sus redes y lo ha puesto en varias ocasiones de su amor por los burritos y este tipo de cosas. Así que es eso, o sea, al final el señor le gusta describir comida y lo vemos a través de la saga, como cuando quiere hacernos sentir como en un comfort zone, hace descripciones de comida muy, muy alegre, por así decirlo, muy de... Entonces atacaba a las lampreas como si fueran el ejército enemigo, teníamos estos platos, no sé qué, y luego, por ejemplo, tiene esas descripciones lúgubres anunciando cosas muy malas como la descripción de la boda roja. Entonces, esta parte de Martin, pues me gusta mucho el que nos muestre pues cómo es esta alegría previa, lo que ponías tú en el guión, ¿no? Esta calma antes de la tormenta, y sobre todo la reflexión que hace Bran en el momento de decir, aquí debería estar mi padre, aquí deberían estar mi hermano,
y han cambiado muchísimos rostros al frente de la mesa principal por el hecho de que toda la gente que se fue con mi padre al sur, que eran nuestros sirvientes más fieles, por así decirlo, de toda la vida, o sea, gente que Bran conocía pues desde su nacimiento, y han cambiado. Y él mismo lo dice, a ver, la gente nueva que han puesto es gente que también conozco y demás, pero no es lo mismo. Entonces, me parece como muy, muy bonita esta forma de decir, como esta forma de honrar la memoria de esas personas que se nos ha ido. O sea, pues hablan de Hallen, de Jory, y es como este rememorar el pasado. O sea, de hecho, al momento en el cual, el inicio del capítulo, el mismo Bran lo dice, no están brindando por mí, están brindando por la memoria de mi padre, por las victorias de mi hermano y por el norte en general. O sea, al final todos saben de que Bran está ahí porque tiene que estar, porque es el Stark en Invernalia actualmente, pero ellos están celebrando pues todo lo que ha habido y todo lo que vendrá. Y lo que decías ahora también sobre el hecho de cómo le manda a los Walders estos platos, yo creo que también no es tanto que a él no le gusten. Yo lo veía, por lo menos desde mi punto de vista, es como un poco de manera humillativa, en plan, mientras yo le mando las piezas de caza, que es lo más rico, lo más tal, a los señores que me caen bien o los que necesito un poco alabar, porque Bran está aprendiendo el juego político ahora mismo. Y le manda a los Walders, en plan de, en lugar de mandarte el buen chuletón, pues mira, toma, las verduras que nadie quiere, pa' ti. Y no me puedes hacer mala cara porque te las estoy enviando yo. Entonces es como ese juego de poderes, y lo vemos en este capítulo, como ese juego de poderes está muy presente entre los Walders y Bran. Y no sé, me parece un gran inicio para un capítulo. A ver, lo hemos dicho al principio, este es un capítulo de transición. Bran 2 me parecía un capítulo sublime, recuerdo que lo estuve lavando muchísimo, lo comparaba a los mejores capítulos políticos de Desembarco del Rey, estaba enamorado de todos estos juegos políticos de la política norteña, no solamente con Wyman Manderly, que es el protagonista, sino con todos los demás actores. Y este cambia. Y es curioso porque la antesala, yo creo que es una cosa un poco del mundo real, la antesala de lo que es el evento es donde se produce todo el juego político, todas las manipulaciones, este se va a casar con no sé cuál, estas tiras van a no sé cuál, esta viuda puede ser interesante por X o por Y. Y cuando es el festín de la cosecha en sí, pues no vemos política, no vemos, también es el punto de vista de Bran, evidentemente, Bran no está entre las mesas donde está Lord Lamprey, pero vemos cómo el panorama cambia. Es un momento festivo y una celebración, pues esto de que al final estamos vivos y que estamos con fuerzas para afrontar el duro invierno, ¿no? Me parece que es de estos momentos en que Martin hace bien las descripciones. Creo que a Martin no se les da del todo bien cuando hace descripciones en plan, las descripciones, es decir, las paisajísticas de Tolkien. O que, por ejemplo, también tiene Rothfuss. Rothfuss tiene una prosa bastante buena. Yo no soy tan fan de Rothfuss, pero tiene una prosa muy bonita. Las descripciones se vas andando por un paseo, por unas montañas, por un camino. Y Martin no es poético. Martin, yo creo que no estudió en Oxford, tiene formación como periodista. Pero lo que Martin narra bien es lo que es el relato crudo, el hecho mundano, estamos comiendo en una mesa y pasa esto, aparece este tipo y dices, oye, qué bien me he portado, oye, Bran, qué bien lo has hecho, has parecido un auténtico señor. Lo que son las escenas del día a día, encima con el condicionante de que el señor de Invernalia es un niño tullido, creo que las hace bien. Si esto fuera un paseo por el bosque de lobos teniendo que describir los árboles, los lobos, el olor de la naturaleza, pues hay veces que lo hace bien, como por ejemplo en la batalla de Catelyn 10, la batalla del bosque susurrante, pero claro, ahí no lo hace bien porque describe el bosque susurrante de manera preciosa, sino que Martin lo hace bien porque te evoca el pasado de Catelyn, te cuenta lo que está escuchando Catelyn, pero no hace una descripción de hasta la última ramita y hasta la última cosa. Aquí, ¿qué es? ¿Cómo es Invernalia? ¿Cómo es la vida real en Invernalia? En estas circunstancias de guerra, creo que de verdad le queda de forma bastante chula. Yo aquí debo disentir con Javi, porque una descripción, al final, detallada, no tiene por qué ser una mejor descripción. Me explico, al final, el hecho de que no te hable de cada ramita, como hacen otros autores que has comentado tú, Javi, en cierta manera puede ser una ventaja.
porque al final las descripciones, su principal objetivo es, como muy bien decías tú, evocar al lector a esa situación que está ocurriendo o a ese lugar en el que está, ¿no? Entonces, a veces el exceso de retórica, el exceso de largo en una descripción hasta el punto de interrumpir demasiado la acción puede provocar el efecto contrario, y es que el lector o lea en diagonal o directamente se salte esa descripción, porque al final no hay que olvidar que lo que quiere el lector es saber qué pasa y conocer la acción, y la descripción tiene que ser algo que acompañe esa acción, que lo contextualice, que lo escenifique, pero no que le robe el protagonismo a la acción, porque entonces el lector dirá, no me interesa, ¿no? Hay algunos lectores que les interesa, pero hay muchos que no. Entonces yo creo que en ese sentido Martin, las descripciones que hace, es cierto que no son excesivamente retóricas, en eso estoy de acuerdo, quizá peca de faltarle igual algunas, pues eso, algunas figuras más poéticas o más floridas, o llámale como quieras, pero yo creo que simplemente lo que hace es centrar sus esfuerzos en aquellos elementos que realmente merecen una descripción en este punto. Es decir, gracias a la descripción que vemos de la comida, nos damos cuenta de que Martin ahí ha hecho su propia investigación, se ha preocupado de ver cómo se guisa cada cosa, o ya lo sabían, no lo sabemos, qué guarniciones va a poner, cuántos platos va a haber, no sé si me explico, es decir, ha hecho los deberes en cuanto a la descripción de la comida clarísimamente, ¿no? Más allá de eso, creo que la escena es muy dinámica, y eso también se consigue gracias a la descripción de movimiento, ¿no? El momento, de hecho, va saltando de un personaje a otro y vamos viendo cómo interactúan todos esos personajes, y de repente hablan de todos los líderes, digamos, del norte, qué están haciendo en cada momento. Unos se ríen, otros beben, la señora Horwood está pues muy apagada, está Sir Roderick hablando con no sé quién. Es decir, gracias a eso se nos dibuja ese lugar, ese salón, ese banquete, y ahí tengo que estar de acuerdo con Santi cuando dice que realmente las descripciones costumbristas de Martin son muy buenas, pero también creo que Martin, cuando tiene que describir cosas más, y tú lo mismo lo has dicho, Javi, cosas más profundas, pues también sabe cómo hacerlo para que conecten con la acción, que en este caso, cuando hablabas de la batalla con Kat, pues al final lo importante no es tanto el color, el matiz de verde de las hojitas bajo el árbol el que está Kat, sino por qué esa brisa a Kat le recuerda a otros tiempos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo creo que es bastante efectivo. Más allá de eso, me parece un inicio de capítulo y ya continuación bastante bueno, y me encanta ver a Bran en ese papel. Yo creo que aquí sí ya veo a Bran en un papel de señor, aunque ya lleva un tiempo haciéndolo y dio buenos consejos. Yo creo que aquí Bran es cuando realmente ya ha asumido ese papel, y justo a tiempo, porque se vienen cositas. Entonces creo que aquí ya, aunque él sabe y es consciente de que no es Robb, de que no es su padre, al menos ya se lo cree de alguna manera, ¿no? Es interesante cómo Bran va evolucionando, porque Martin no lo ha acelerado demasiado, y poder ver esos pasos a mí personalmente me gusta. Pues sí, realmente las descripciones de George Martin son efectivas a este punto, y aunque se entretiene bastante con festines y comidas, la verdad es que al final va al grano, ¿no? Y toda esta descripción de lo que está pasando en el banquete, lo que están comiendo, lo que Bran siente, lo que sienten los demás o lo que hacen los demás, se ve inmediatamente interrumpida por la llegada de la acción, digamos, de este capítulo, que son esos dos muchachos que se reconocen como los Reed de Atalaya de Aguas Grises, es decir, los hijos de Howland Reed. Ellos llegan de repente al banquete, nadie les esperaba, el propio, creo que es Roderick el que dice que nadie les esperaba allí. Incluso tienen como que ampliar la mesa, ¿no? Porque no contaban con ellos, a pesar de haberles invitado, pues porque los lacustres pues son muy suyos, ¿no? Como se nos dice ahí, son con su propia cultura, viven ahí ocultos. Incluso en el resto del norte los consideran una especie de cobardes, porque luchan como en las sombras, ¿no? La guerra de guerrillas que se suele decir, y tienen una cultura pues particular, ¿no? Por vivir en una zona pantanosa, ¿no? Bran se fija mucho, por ejemplo, en el tipo de alimentación que llevan, ¿no? De hecho, traen regalos, traen obsequios para su señor, y entre esos obsequios hay pues pescado, ranas, etcétera, ¿no? Todo eso de lo que se alimentan, y como muy bien dice Bran, porque probablemente no tengan ganado del que alimentarse. La cuestión es que estos dos jóvenes Reed vienen con una misión bastante particular, que es, primero, renovar este juramento tan particular, que ahora hablaremos de ello, que hacen a la casa Stark desde hace milenios, como ellos mismos dicen, y también preguntan por los lobos Huarco, ¿no? Esa es la primera pregunta casi que hace Jochen Reed al entrar, es ¿dónde están los lobos Huarco?
Pero este juramento, que es básicamente lo primero que hacen, lo primero que separan al encontrarse a Bran Stark, es pues una renovación, dicen ellos, de un voto de lealtad a la casa Stark. Y es particular, yo creo, para todos los lectores este fragmento, porque es una de las muy poquísimas ocasiones en las que se menciona el título de la saga literalmente en una frase del juramento, ¿no? Dicen los dos: lo juro por la tierra y por el agua, lo juro por el bronce y por el hierro, lo juramos por el hielo y por el fuego, como bien han leído mis compañeros durante el resumen. Básicamente este es un juramento de lealtad. No se incide demasiado en qué simbolismo ni político ni mágico puede tener este juramento. De hecho, el propio Bran se queda un poco pillado en el sentido de: no he escuchado esto en mi vida, no sé qué responder. Les responde así una frase bastante genérica para salir del paso, y se nos da a entender como lectores que este juramento no es habitual, que sea por lo menos olvidado, tanto en la casa Stark como en el resto del norte, podemos presuponer, aunque los lacustres parecen tenerlo bastante presente, ¿no? Parecen haberle dado una importancia significativa hasta el punto de que sea lo primero que hacen al llegar y a ver a su señor, en este caso al señor en funciones, que es Bran Stark. Pero como decía, lo que más impacta en Bran no es tanto este juramento, que él sale del paso como puede, sino que se queda fascinado por la diferencia que suponen estos lacustres con el resto, en comparación con el resto de la cultura norteña. Ellos pues son vistos como comerranas, ¿no? Gente de los pantanos, gente no demasiado honorable, gente pues eso, que vive ahí apartada, no los vemos nunca y ¿qué hacen aquí ahora de repente, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que esta gente que está oculta y que ni siquiera ha intervenido en la guerra, pues que no se deja ver de forma común, ¿no? Que ni siquiera en la época de verano, que digamos que es cuando las casas norteñas están más conectadas, viven más en conjunto, hacen, digamos, políticas juntos o incluso van de unas fortalezas a otras, Atalaya de Aguas Grises es la excepción a esta norma, y eso nos hace preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la casa Reed está tan aislada del resto del norte, más allá de que vivan pues en un terreno pantanoso y complicado? Y sobre todo nos hace preguntarnos dónde está Howland Reed, porque no solo es el lacustre o digamos el cabeza de una casa importante, de una zona importante como es el Cuello, ¿no? El Cuello, digamos que es la frontera con el sur, sino que se nos dice ahí precisamente que Howland Reed era un buen amigo, muy buen amigo de Ned Stark. Entonces, ante la muerte de Ned Stark, ante el estallido de la guerra, ante el reclamo de Robb Stark, la llamada a todos sus vasallos a luchar en el sur, el lector no puede dejar de preguntarse entonces: ¿dónde estás, Howland Reed? ¿Y por qué no has aparecido para la guerra? Y sobre todo, y como nos preguntaban en el momento de la pregunta, ¿por qué ahora, justamente ahora, envías a tus hijos a Invernalia? Hombre, yo creo que esa última pregunta puede estar toda relacionada con el por qué no aparece. O sea, en plan, el dónde está puede también estar un poco agarrado de por qué no se han inmiscuido en cosas, por qué siguen estando... A ver, sabemos que es una cultura, es muy, muy propia, muy suya, muy además de no convivir mucho con los demás y demás, pero el hecho de que Howland no aparezca, que esté tan guardado, que Martin... O sea, es muy evidente, Martin se lo tiene que estar guardando para algo muy grande, para la revelación final, para el Jon Nieve es hijo de Raegal, para el yo tengo un documento firmado por Ned Stark o alguna cosa así, en plan, algo que a los norteños les haga ver que es real. Evidentemente estamos en un momento del mundo donde no existen cámaras, no hay forma de una grabación testimonial en plan irrebatible. Pero los norteños sabemos que son muy de la tradición del orgullo y de tal. Y si Howland tiene algún tipo de documento o algún tipo de prueba de alguna forma, posiblemente se la vayan a creer. Sobre todo porque, pues como lo dice el mismo Ser Roderick, Howland Reed era muy amigo de su padre. Bran se acuerda de que su padre le cuenta cosas sobre Howland Reed. Y este es el secreto. Yo creo que va a ser como eso, el típico mega secreto que tiene que salir sí o sí en algún momento. O sea, no
No creo yo de que se termine Sueño de Primavera y todavía no haya aparecido Howland Reed, porque es que es la persona que va a decantar la balanza por algún lado. Y más allá de eso, pues el hecho de que nos muestren a los lacustres, de que nos cuenten sobre cómo es su forma de vida, sobre cómo son tan particulares, no sé, me parece muy bonito, porque es como vemos a todos estos señores norteños, todos muy rudos, muy barbáricos, muy, en plan, entre muchas comillas, y que no se me entienda mal, muchas comillas, en plan, como vikingos, por así decirlo. Y vemos a estos lacustres que además nos lo muestran como personas medianamente menudas, como los frailes tienen como ese asco, como ese, no, es que son comerranas, es que... Y la gente los mira. O sea, cuando entran en la sala dicen que la gente deja de ver a sus copas y se da cuenta que están entrando estas dos personas que un poco no encajan entre el gentío que está en este momento en el Salón de Invernalia. Y ya veremos, sabemos de que de hecho, a ver, sin hacer spoilers, en los capítulos que leímos de Vientos hay una mención a los pantanos, así que ya tenemos en cuenta de que eso, de que a partir de Vientos supongo que empezarán a tener un poquito más de peso. Y evidentemente, a ver, tenemos a estos dos niños que van a marcar totalmente la aventura de Bran. Van a ser las personas que guíen a Bran, que le ayuden en todo su periplo al norte del norte. Y no sé, me parece que esta introducción es bastante buena de cara a que van a ser personas que vayan a acompañar a este personaje durante mucho tiempo. A ver, es un buen melón, ¿no? Es un buen melón el tema de los Reed porque son gente extraña, porque es cierto que nos habían construido la figura de su padre en Juego de Tronos, pero la cosa es que no se nos había construido que eran seres mágicos. Creo que Martin lo tenía pensado. Yo creo que honestamente sí había pensado que esto... Porque como habla de la muerte de Arthur Dayne en la Torre de la Alegría y habla como de... Hombre, si no circunstancias extrañas, pero sí te haces plantear que seguramente que no tuvo que ser una lucha normal, porque un lacustre y un... Ned Stark era un espadachín normal, no era una leyenda de Poniente, ¿no? Logran derrotar a Arthur Dayne, la legendaria espada del alba. Bueno, en este reino hemos tenido, estamos en el mes de marzo, unos ensayos sobre la casa Dayne y demás, y bueno, y que Arthur Dayne se llama Arthur no es casual, porque es una referencia al ciclo artúrico, a los verdaderos caballeros, a la espada en la roca, es decir, hay un lore detrás muy importante. También es una referencia al caballero negro, que es apellida Dayne, Dany, que es el personaje que aparece en la peli esta de The Eternals, interpretado precisamente Kit Harington. O sea, la casa Dayne tiene muchísimo lore detrás, y que para que alguien logre derrotar a los Dayne quiere decir que tiene, pues eso, algo que se nos escapa, o que a un lector atento dices, algo aquí no funciona, ¿no? Entonces creo que Martin tenía esta como primera idea de que los Reed eran algo especial, y ya aquí lo desarrolla, ¿no? Tenemos el momento icónico. La palabra hielo y fuego, el juramento de hielo y fuego es un momento, pues eso, para mí de los más épicos de todo el libro, la verdad, la habéis escuchado en el resumen. La única mención a la canción de hielo y fuego es en este libro, en la Casa de los Eternos, pero el único juramento por hielo y fuego que aparece en Canción de hielo y fuego es en este capítulo. Se menciona más veces que el hielo y fuego son elementos opuestos, pero esta referencia tan explícita a jurar por el hielo y fuego solo aparece aquí, ¿no? Sabemos que en el Paso de Poniente hubo otra especie de lo que llaman el juramento de hielo y fuego, cuando los Targaryen del bando de los negros en la Danza de los Dragones viajan hasta Invernalia para intentar que los Stark les apoyen en la Danza de los Dragones. Es una cosa que deberíamos ver en House of the Dragon, pero solamente segunda o tercera temporada, más bien. Pero bueno, pero que sí que está ahí de que es un momento icónico, de que cualquiera no dice jura por el hielo y el fuego. Igual que la Casa de los Eternos es un momento cumbre de la saga, esta idea de jugar por el hielo y fuego nos colocan a los Reed en una dimensión superior a otros personajes, tanto en cuanto están conectados con el mismo nombre de la saga. Entonces, bueno, se me pone un poco la piel de gallina, pero joder, esto es Canción de hielo y fuego, y no vamos a ver más hielo y fuego en años y años de la canción continua, salvo la Casa de los Eternos. Entonces, bueno, creo que es un momento que no debe pasar desapercibido. Y luego, pues lo que ha dicho Sari tiene toda razón. Evidentemente, pues hay un enorme racismo contra ellos. Vemos como lo que opinan de ellos los Frey. Seguro que más norteños piensan cosas parecidas. Y bueno, y sobre Howland Reed, pues solo tengo que decir que Howland Reed no entra en la sección de presagios y teorías de esta semana, porque ya hablamos de él en Juego de Tronos la primera vez que fue mencionado, ¿no? Pero que es un personaje súper interesante, y yo creo que estamos todos convencidos de que aún Martin le tiene reservado un rol del cual no estamos seguros, pero creemos que va a ser importante.
Sí, a ver, yo debo reconocer que yo en mi fuero interno vivo en la fantasía de que en realidad los lacustres de puertas para adentro están forrados, ¿sabes? En mi mente es toda una tapadera, ¿sabes? O sea, por fuera parece gente pobre, parece gente que come ranas, etcétera, etcétera, y en el fondo, cuando entras a su casa está todo ahí a tope, ¿no? Obviamente sé que no es así, pero me encantaría que lo utilizaran como fachada, ¿sabes? Que salieran de allí y dijeran, bueno, ahora nos tenemos que poner la ropa de pobre, venga, vamos, un poco Wakanda, ¿sabes? Como están ahí ocultos los lacustres y en realidad pues gozan de más comodidad. Pero bueno, evidentemente no es así. La verdad es que yo siempre lo he dicho, los lacustres es un pueblo que a mí me gusta mucho. Desde el momento en que yo empecé a leer la forma que tenían de vida, esto de las casas flotantes, de todo esto, de todo el enigma, el secretismo que los envuelve, me pareció fantástico. Además creo que Jojen y Mira como representantes de este pueblo están fantásticos porque por un lado tenemos el lado más, digamos, pues eso, más combativo, más guerrero, que podría ser Mira en este caso. Vemos cómo luchan, eso lo iremos analizando, imagino, conforme avancemos, ¿no? Pero vemos cómo luchan, cómo cazan, etcétera. Y por el otro lado tenemos a Jojen y esa parte más mágica con el tema de los sueños verdes, etcétera, etcétera. Entonces creo que ambos son una buena representación del pueblo de los lacustres. No voy a extenderme mucho más porque creo que mis compañeros ya han comentado bastante sobre el tema. Sí quiero decir que en cuanto a Howland Reed, yo lo dije en su día y lo repito, yo creo que Howland Reed ya iría tocando, es decir, creo que Martin lo ha alargado demasiado porque algo que mucha gente no tiene en cuenta es el hecho de que parece que el día que aparezca Howland Reed, nada más llegar ya tiene que decir todo, y eso no tiene por qué ser así. Anda que no hay personajes en esta saga que guardan secretos y que están esperando el momento adecuado para decirlos o no han encontrado el momento para hacerlo o la persona adecuada a quien contarlo. Entonces, el hecho de que apareciera Howland Reed, que tampoco tiene que aparecer en cada capítulo de los libros, pero que el hecho de que aparezca Howland Reed, que se ponga en contacto, que de alguna forma sepamos algo, pero ya más así, más presencial, aunque sea para apoyar al norte, no hubiera tenido por qué implicar que él desvelara absolutamente nada, porque la vida de Jon seguiría en peligro. Es decir, al final es exactamente lo mismo por lo que el padre no lo decía. Por lo tanto, Howland Reed perfectamente podría haber aparecido en las novelas sin decirlo, esperando el momento adecuado para hacerlo. Y no hubiera pasado nada. Y en mi opinión, a nivel narrativo, hubiera tenido mucha más lógica. No puede ser que es eso, estemos hablando, y aquí en el capítulo se dice, de todo lo que hizo Howland Reed para proteger a Ned Stark, y que cuando llega la hora de la verdad, la que sus hijos lo necesitan, entiendo que primero mande a sus hijos, pero una vez ya sus hijos han salido del mapa, casi literalmente, pues no haga algo más. Entonces ahí sí que yo estoy un poquito a la expectativa y dudosa de cómo va a justificar Martin todo eso. Yo quiero pensar que sabrá hacerlo bien, pero reconozco que tengo la ceja un poco levantada a ver cómo justifica esa ausencia de Howland Reed, que yo solo justificaría o porque ha estado muy enfermo o porque no se puede mover de la cama, porque yo qué sé, tiene una gota del copón como Doran o algo así, porque si no yo no podría entender por qué un amigo tan íntimo de Ned Stark no ha salido de donde esté para defender a sus hijos, por mucho secreto que guarde, que nadie le va a poner una pistola en la cabeza para decirle dime tu secreto. De hecho, probablemente nadie sepa ni que guarda un secreto. Entonces, no sé yo. Sí, comparto la necesidad de esa justificación. La verdad, al final pasan años dentro de la narrativa, y yo creo que hay que justificar muy muy bien a Howland Reed para no haber salido de ahí en años, ¿no? Sí que tenemos constancia de que, por ejemplo, cuando Robb envió a Mormont y a Glover, si no me equivoco, a buscar a Howland Reed, no han vuelto. Es decir, a mí se me da a entender que algo pasa en Aguas Grises o algo está haciendo Howland Reed para que ellos tampoco hayan vuelto, en el sentido de algo se está cociendo ahí en el cuello, pero todavía no se nos ha explicado, y yo creo que se nos va a tener que justificar muy muy bien por qué Howland Reed no ha salido de ahí, por qué no ha dejado salir a los enviados de Robb Stark, y no va a valer con bueno, es que lo tenía que guardar porque Howland Reed ha dado demasiada info. No, se va a tener que, dentro de la historia, yo creo que se va a tener que justificar bastante mejor que eso. A no ser que haya habido, perdón, un golpe de estado, ¿sabes? Y ya no mandé Howland Reed y mandé otro. Eso sería bastante interesante también. Ya, entre pero los ¿no lacustres. sería un poco anticlimático el hecho de no, es que al final es que está muerto, ¿sabes? No, pero no muerto, que pero en nunca plan va a salir. encerrado, yo qué sé, ¿sabes? O con un follón dentro de su casa que no puede ocuparse de las casas de los demás. El caso es que lo que se nos cuenta aquí es, primero, que Howland Reed era un buen amigo de Ned Stark, y segundo, en forma de un flashback o de un recuerdo que el propio Bran tiene de una conversación con su padre, se nos cuenta pues otra pistita más acerca de ese evento que nos gusta tanto a los lectores, que es el enfrentamiento que hubo en la Torre de la Alegría.
Ned Stark pues parece que le contó en su día a Bran que el mejor caballero que él conoció en su vida fue Ser Arthur Dayne. Dice que luchaba con una espada llamada Albor, forjada en el corazón de una estrella caída. Lo llamaban Espada del Amanecer, y de no ser por Howland Reed me habría matado. Aquí se nos cuenta, Bran recuerda básicamente que Ned Stark al decir esto se puso muy triste y no quiso hablar más del tema a pesar de la curiosidad que mostraba Bran, ¿no? Se nos deja caer esa pistita. Yo creo que esto significa varias cosas a varios niveles. Primero, se nos vuelve a mencionar a la casa Dayne. Se nos vuelve a recordar la conexión importante que la casa Dayne tiene con el pasado de Ned Stark y su importancia en general en la saga, aunque solo aparezcan mencionados. Se nos vuelve a insistir en Albor, esa espada, ¿no?, forjada de un meteorito, y se nos da un detalle adicional acerca de este enfrentamiento de la Torre de la Alegría, que es que de no ser por Howland Reed, Ser Arthur Dayne habría mandado a Ned Stark. Yo creo que aquí todos evocamos la escena de la serie, ¿no? La escena en la que Howland Reed mataba por la espalda a Arthur Dayne para salvar a su señor. Y eso yo creo que lo comentamos también en su día cuando Ned Stark en Juego de Tronos recordaba el enfrentamiento de la Torre de la Alegría. Yo recuerdo que nosotros lo hablamos y cuestionamos, ¿no?, que cómo Ned Stark había dejado que se extendiese, digamos, esa leyenda de, oh Dios mío, Ned Stark, el que mató a Arthur Dayne, ¿no?, como si fuera ahí un caballero súper habilidoso, cuando pues hay el rumor o hay la teoría en el fandom de que si ganó fue porque Howland Reed apuñaló por la espalda a Arthur Dayne, ¿no? Esa teoría y eso que vimos en la serie se sustenta mucho en este fragmento que hemos leído hoy aquí, en ese de no ser por Howland Reed me habría matado, pero la realidad es que no sabemos qué tipo de intervención hizo Howland Reed o no sabemos qué pudo suceder en ese enfrentamiento de la Torre de la Alegría para que Ned Stark dijese algo como esto. No lo sabemos por ahora, está ahí la serie, están ahí las teorías, pero la realidad es que Martin sigue insistiendo en la importancia que tuvo este enfrentamiento, por supuesto en la pena que le generaba a Ned Stark recordar este evento, porque por supuesto ya no es solo la muerte y el enfrentamiento más o menos honorable que pudo tener con Ser Arthur Dayne, sino que allí en la Torre de la Alegría se encontraba su hermana, la cual estaría a punto de morir y entregarle a su hijo probablemente. Así que se nos recuerda, ¿no?, esa melancolía que le supone a Ned Stark recordar todo ese pasado, y vemos el impacto que ha tenido un poco en sus hijos, ¿no? Sus hijos que notaban esa pena, digamos que cesaban su curiosidad para no afectar a su padre en esos momentos de tristeza, y sobre todo vemos cómo Bran pues sigue un poco, digamos, fascinado por esos cuentos de caballería, ¿no?, por esos grandes caballeros de la historia, un poco como le pasa a Sansa, ¿no?, vivir en los cuentos de caballería. Pues Bran, por supuesto, siendo un niño igual que su hermana, pues sigue un poco enfrascado en esa fantasía, ¿no? Al final es lo que nos recuerda él al principio del todo del capítulo. Por ahora, él es señor de Invernalia, pero lo que él quería ser era caballero. Sí, en el punto anterior he tocado un poco el tema de Arthur Dayne. Yo quería primero recordar el podcast que hicimos sobre la Torre de la Alegría. Fue Net 10 de Juego de Tronos, que además tuvimos a Cristina de Pasando por la Cavaja, que este año se pasó para hablar de, creo que fue el tercer capítulo de Tyrion. Y yo recuerdo que en ese capítulo dijimos, Cristina, volverás cuando llegue el Caballero del Árbol Sonriente, porque el Caballero del Árbol Sonriente es la continuación de la Torre de la Alegría, ¿no? ¿Qué tienen en común la Torre de la Alegría y el Caballero del Árbol Sonriente? Tiene dos clarísimas referencias. Primero, la conexión de la casa Reed con sus misterios y su magia con la trama de los Stark, y en segundo lugar son las dos enormes pistas del R = igual a J, que es el gran misterio de la saga, el príncipe oculto, el príncipe escondido, el auténtico heredero al trono Targaryen, que bueno, y que son... Los fans llevan años estando seguros de que Jon es el hijo de Rhaegar y Lyanna, pero no tenemos claro cómo vamos a descubrir en las novelas que Jon efectivamente es el hijo de Rhaegar y Lyanna. Precisamente Howland Reed puede ser una de las grandes pistas, pero no es claro, ¿no? Has mencionado a Arthur Dayne y digo, ya le mencioné en el punto anterior de pasada, pero bueno, yo creo que bastantes personas pensamos lo que tú has dicho antes, Berta, ¿no? Que no debía ser una lucha limpia, no debía ser una
un combate singular, sino que pues algún tipo de artimaña. Yo recuerdo que en su día, antes de ver de la serie, hablábamos de veneno. Yo tenía la idea de una cerbatana envenenada, por ejemplo, y de hecho no me parece improbable que veamos algo así en los libros, que en vez de apuñalarle por detrás, porque no veo tampoco a Howland Reed siendo mucho manejar espadas, sino algún tipo de cerbatana o de flecha quizás envenenada podría ser la que hubiera debilitado a Howland Reed. Me parece que yo creo que tiene sentido por el contexto, ¿no? Y otra cosa que iba a comentar, se nota mucho cómo escribe George Martin los libros, en tanto en cuanto él suele escribir varios capítulos seguidos de un personaje. Entonces, ¿qué teníamos en Choque Reyes Brandos? El mejor caballero que yo jamás he visto fue Arthur Dayne. Ser Arthur Dayne, que luchaba con una espada llamada Albor, forjada en el corazón de una estrella caída. Eso en Brandos. ¿Y qué tenemos en este capítulo? Bran 3. Probablemente escrito al día siguiente, a las 48 o 72 horas de que Martin escribiera Bran 2. Tenemos a los Reed, tenemos a Howland Reed, tenemos el recuerdo de que, bueno, un lector puede pensar que Howland Reed es ese tipo que en la Torre Alegría luchó contra el mejor caballero que yo he visto, Arthur Dayne, que lucha con una espada llamada Albor, bla, bla, bla. Martin nos conecta los dos capítulos. En uno nos da la información de uno y en otro nos da la información del otro. Nosotros hacemos la canción continua como la hacemos, ¿no? Pues en orden los capítulos del libro, lo cual, pues evidentemente tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, las chicas de Girls Gone Canon, que es un podcast en inglés de relectura de la saga, que son dos tías muy cracks, Chloe y Eliana, ellos hacen relectura por personajes. Es cierto que lo hacen así porque, de hecho, el marido de una es Emmet, que hace el podcast en otra podcast, que es el podcast de lectura por capítulos, y también se querían separar de ellos, ¿no? Por motivos evidentes, ¿no? Pero en vez de hacer los capítulos seguidos como hacemos nosotros, los hace de relectura de personajes, en plan, todos los capítulos son seguidos, todos los capítulos se verán seguidos. Y ahí se percibe evidentemente aún mejor eso, ¿no? Que como Martin conecta muchísimo Bran 3 con Bran 2 y Bran 4 va a estar conectado con Bran 3. Martin, si imaginemos que entre Bran 3 y Bran 4 hubiera 100 páginas de distancia. Habrá 100 páginas de distancia en el libro, pero seguramente Martin escribió los capítulos bastante seguidos. Tampoco es que Martin escriba y aquí vea la profesión narrativa y seguro que hay 20.000 técnicas diferentes para esto, ¿no? Tampoco Martin escribe todos los capítulos seguidos de un personaje, pero igual si escribe 4 o 5 capítulos de un personaje y cuando llega a un punto de, ojo, esto ya se ha saltado muchas otras tramas y esto está impactando a muchas otras tramas, vuelvo a la trama de otro personaje para escribir sus 3 o 4 capítulos que llegue a ese punto. Y luego paso a otro personaje y escribo sus 3 o 4 capítulos para llegar a este punto. Digo, es el método de escritura que siempre Martin ha dicho que es el que le funciona a él para Canción de Hielo y Fuego, porque lo último que quiero decir, que llevo ya mucho rato dando la chapa. Canción de Hielo y Fuego es la primera gran saga que escribe Martin. Hasta ahora solo había escrito relatos cortos primero, los que yo analizo en el podcast de Que no escucha nadie, el de A Thousand Cast, y luego libros que muchos, por ejemplo, Sueño de Cero tiene 3 puntos de vista, si no recuerdo mal, pero muchos otros tienen solamente 1 o 2 puntos de vista, ¿no? Cuando combinas tantos puntos de vista, Martin tiene esta estructura y solamente quería decirlo porque eso me parece... Lo hemos visto también con otros capítulos, creo que lo mencionamos en un capítulo de Arya, cómo había una mención al símbolo de los Clegane hablando de los perros y luego teníamos a la referencia al perro, ¿no? Conectaba perros en 2 capítulos diferentes de personajes diferentes. Pero se ve también muy bien, ya digo, es que me parece un detalle súper chulo, que en el capítulo anterior tenemos el mejor caballero que he visto fuese Arthur Dayne, que lucha con la espada llamada Albor, y en este capítulo se nos presenta a quien fue capaz de derrotar a Ser Arthur Dayne. Sí, la verdad es que lo que comentas es bastante interesante, Javi, el tema del orden en cómo se escriben los capítulos. Es cierto que tenemos que recordar más a menudo eso, ¿no? Que Martin realmente esta es su primera gran saga y ojo lo que ha conseguido. No es nada sencillo escribir una saga Río, es muy complicado por muchísimas razones que estamos analizando de hecho en este podcast, y una de ellas precisamente es eso, ¿no? Dar esa sensación de continuidad. Y sin duda yo creo que aquí Martin también es cierto que realmente el tema del secreto de Jon es algo que yo creo que todos sabemos que se ha guardado hasta bien entrado ya a la parte final, entonces tampoco hace demasiada mención durante los libros, igual va soltando perlitas, pero son perlitas muy pequeñas que aparecen cada 1000 y es como, vale, tal. Y yo siempre digo lo mismo, lo dije en el capítulo pasado, creo recordar, si no existiera internet, si no existieran los foros, probablemente la mayoría de nosotros nos costaría todavía saber el tema de quiénes son los padres de Jon Nieve y el papel que juega Howland Reed en todo esto. Evidentemente es cierto que en este capítulo aparece Ned de Ultratumba, yo siempre fan de poder hacer a Ned un día más, y cuenta esta historia a Bran. Claro, nosotros además que tenemos todo el tema de las series, que claro, es muy complicado analizar esto como si fuéramos lectores nuevos,
o relectores incluso, porque ya hemos tenido esa visión. Yo, por mi parte, considero un poco lo que ha dicho Javi. Yo creo que tendrá que ver con el veneno, más que nada por el hecho de que joder, pues que es lo suyo, ¿no? Es como que lo de los lacustres, lo suyo es el veneno, y es ese tipo de arma que ni los más fuertes pueden combatir. Lo vemos también más adelante cuando hay el enfrentamiento entre Oberyn y la montaña, aunque por un tema sale mal, pero podría haber salido bien si Oberyn pues ya tal, y por lo tanto no me extrañaría que eso, ¿no? Que en un momento dado hubieran podido vencer a Arthur Dayne de esta manera. La verdad es que la figura de Arthur Dayne es una figura muy mítica, es una figura, como decía antes Javi también, que recuerda un poco a esos caballeros de verdad, a esos caballeros reales. Siempre ocurre lo mismo, cuando un personaje que respetamos y admiramos, como Ned Stark, por ejemplo, que además ha conocido a muchos caballeros, Barristan Selmy, etcétera, te dice que este es el mejor caballero de todos, se te queda como esa admiración y ese ojalá poder verlo luchar en algún momento, ¿no? Y si además esto está conectado probablemente, o intuimos, bueno, ya sabemos, con el tema de la muerte de la hermana de Ned, todavía sin entrar en el origen de Jon, todavía se nos genera más esa curiosidad con lo que consigue Martin aquí, es decir, bueno, ¿y quién es este Howland Reed? ¿Y por qué estos niños han llegado aquí? Si no, Howland Reed sería un señor más, como los Amber, como quien sea. Pero claro, el hecho de que fuera el que estuviera al lado de Ned en este momento hace que como lectores de repente recobremos un interés muy grande en saber quién fue el que salvó la vida de Ned Stark. Si se nos dice que Arthur Dayne era tan poderoso, ¿cómo consiguió vencer a Arthur Dayne? Y por lo tanto nos sigue dejando esa duda que iríamos resolviendo conforme avanzáramos a los libros. Pero desde luego el recuerdo del padre hace que los hijos cojan importancia de cara al lector, y por lo tanto ya no son esos niños que vienen ahí, aunque son raros y que vienen de un sitio que todavía no se nos había contado demasiado, sino que realmente aquí ya vemos que van a tener una importancia cabal, sobre todo con el final, ¿no? Con el final del capítulo, en el que ya vemos que de alguna manera están conectados a nivel mágico con Bran, cuando Jojen toca la mano de Bran y bueno, pues de repente vuelve a soñar o vuelve a caer, ¿no? Se nos dice que vuelve a caer. Por cierto, un comentario que no está en el guión, pero es que digo, lo tengo que decir. Me parece tan interesante que Bran siga teniendo esa dualidad entre caballero y magia, que a pesar de que la magia se le está manifestando de todas las maneras posibles y normalmente nunca de forma agradable, Bran se duerme diciendo, yo quiero ser caballero. Bran está cerrando los ojos y piensa en caballeros de brillantes armaduras, y de repente vuelve otra vez al bosque de dioses y es como, pobre chaval, ya déjenlo en paz. Ya déjenlo, que él quiere ser caballero. Pobrecito mío, me da mucha pena. Desde luego digamos que los Reed unen un poco esos dos conceptos, ¿no? Porque Bran se duerme acordándose de su padre, de la lucha contra Arthur Dayne, de que de alguna forma Howland Reed tuvo un papel, y eso se nos conecta a esa historia de caballeros, de la guerra, se nos conecta directamente con el bosque de dioses y con esos niños en los que Jojen va a tener un papel tan importante. Exacto, justamente eso era lo último que nos quedaba por abordar, ¿no? Y esa vuelta otra vez de Bran a esa conexión mágica que no ha perdido, por supuesto, a pesar de que él se ha enfocado pues en sus deberes políticos ahora mismo, ¿no? Igual que en el festín, pues Bran estaba enfocado en pues atender, en ser el señor de Invernalia, ¿no? En atender a todos sus vasallos, a toda esa gente a la que también quiere, ¿no? Y que quiere hacer lo mejor posible su papel como señor en funciones. Pues toda esa trama se veía interrumpida de repente por los hermanos Reed. No es nada casual que Martin lo haga de esta manera, ¿no? Al final se nos está dando el mensaje constantemente en los capítulos de Bran de que toda esta trama política Bran debe olvidarla para enfocarse en su destino mágico, y esta interrupción de los hermanos Reed viene un poco a eso, ¿no? Viene un poco a decir, vale, tú estás aquí siendo señor de Invernalia, tú estás aquí en el Festival de la Cosecha sirviendo a tus vasallos, pero aquí hemos venido nosotros, y en especial Jojen Reed, a ser el guía mágico que necesitas, ¿no? Porque tú has tenido sueños, tú te das cuenta de que estás teniendo sueños de lobo. De hecho, aquí, en este capítulo, incluso en el propio festín, él de repente no quiere estar, tiene tantas ganas de no estar en el festín, que vemos un pequeño episodio de él siendo cambiapieles, ¿no? Digamos, se abstrae tanto de querer estar en el bosque de dioses que se va al bosque de dioses en la piel de verano.
Y eso vuelve a pasar por la noche, ¿no? Cuando él, como dice Bea, sigue soñando con ser caballero, sigue teniendo esas responsabilidades políticas, pero al final la magia siempre vuelve a él, primero con esos sueños de lobo y segundo ahora pues con Jochen Reed como guía mágico, porque si Bran solo tuviera los sueños, si Bran solo tuviera sus poderes de cambiapieles, no habría, digamos, un impulso real, un impulso, digamos, terrenal para decirle, oye, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás soñando es real, todo lo que estás experimentando, esa magia que sientes dentro de ti, no es, digamos, la tristeza o la pena que el maestro Lugin, por ejemplo, te dice que es, sino que es una llamada real de la magia que existe en el mundo, una magia que yo también tengo, diría Jochen Reed, y que tú debes, pues digamos, adoptar ese destino, ¿no? Así que Jochen interrumpe todo este festín político para decir, no, Bran Stark, ¿dónde están los lobos huargo? Recuerda quién eres, te hacemos un juramento haciendo referencia a la magia, a ese hielo y fuego, y en próximos capítulos veremos, te voy a recordar, te voy a básicamente explicar todos tus poderes, los míos, y a mostrarte que tienes un destino superior, ¿no? Ese destino, esa llamada del cuervo de tres ojos que es completamente real. Así que, básicamente, los Reed interrumpen aquí, no tanto para desvelarnos toda esa trama política que también oculta su padre Howland Reed, sino que vienen aquí básicamente para convertirse en guías de Bran en lo que será a partir de ahora su trama, que es el arco mágico. Yo recuerdo, creo que fue en Bran 1, que dije, pues me gusta este capítulo, pero se me estropea un poco el final, ¿no? Porque me parecía ya, después de todo lo que habíamos tenido, la mención a otra vez, Bran en el cuerpo de fantasma, aullando, hablando de esos muros que eran el bosque de Invernalia, y recuerdo que creo que fue Bea, que estuvo cumbre explicando la estructura circular del capítulo, cómo era el principio y el final en verano, de verse, creo que fue, o sea, es que mis compañeros siempre están muy bien, pero tengo recuerdo de esa... Yo me estaba quejando el capítulo largo y y dije, Bran 1 no es un gran capítulo. Y recuerdo que Bea y Berta, sobre todo, tengo que recordar la intervención de Bea hablando de por qué era tan bueno ese capítulo, de cómo le daba tanto valor ese momento final de meterse en la piel de verano para descubrir otra vez lo que habíamos visto al principio, ¿no? Cómo Bran está asociado a su lobo huargo. Y releyendo este capítulo me he acordado de eso, ¿no? De cómo otra vez Martin repite la estructura de terminar el capítulo de Bran en los ojos de Bran. Y descubriendo a través de los ojos de Bran algo que seguramente Bran no hubiera podido ver por sí mismo, porque no, los Reed, Jojen está un poco, por no decir que está bastante pirado, pero no imagino a Jojen presentándose ante Bran diciéndole, oye, hoy no es el día que voy a morir. Es una conversación un poco extraña, ¿no? Para un primer contacto, ¿no? De hecho, como vemos, su primer contacto es muy formal, ¿no? Jurando por el hielo y el fuego y mandando saludos de su padre, ¿no? Así que muy, muy bien hecho que descubrir los secretos de Jojen y Mira, descubrir que los lobos huargos, fieros, feroces y peligrosos, no les hacen nada a estos tipos, es porque estos tipos son especiales, tanto Jojen como Mira, ¿no? Así que ya digo, era el punto que quería comentar. O sea, si no hubiéramos grabado Bran 1 de Choque Reyes, hubiera dicho, pues este final de capítulo casi que me sobra, ¿no? Porque ¿para qué quiero saber el punto de vista de verano y ver cómo son los Reed, ¿no? Pero ya digo, después de ese análisis que hizo Bea en su día, en Bran 1, lo he valorado más y me parece un muy, muy buen detalle. Exacto, la realidad es que Martin siempre sigue esta estructura de recordarnos, digamos, y recordarle al propio Bran cuál es su destino real, que no, por ahora, por lo menos, no es ser señor de Invernalia, sino toda esa parte mágica que tiene que descubrir, tiene que entrenar y ya veremos lo que pasará en el futuro. Por ahora, eso sí, vamos a dejar aquí el análisis porque toda esta relación con Jochen Reed como guía y toda el descubrimiento de esta parte mágica vendrá en los próximos capítulos, así que ahora pasamos, Javi, a que nos cuentes qué presagio y qué teoría sacamos de este capítulo esta semana. Pues bien, como hemos mencionado antes en el podcast, este capítulo era tentador hablar de Howland Reed, pero ya hemos hablado de Howland Reed en Juego de Tronos y hemos especulado sobre su futuro, su rol, su impacto, así que no vamos a hablar en presagio de historia de Howland Reed, sino que vamos a hablar de sus hijos, de Jojen y de Mira. Además, va a haber uno para cada uno. En primero, una frase que pasa bastante desapercibida, dice, la chica sorprendió su mirada y le sonrió. Bran se sonrojó y apartó la vista. Estamos viendo a manera muy, muy, muy pequeña no diré si habrá despertar sexual, pero un Bran dándose cuenta de que existen mujeres en el mundo y que las mujeres pueden llegar a ser atractivas.
Porque recordemos que creo que fue en Bran 2 cuando ve a Osa bañarse en la poza, iba a decir, realmente no es un lago, una pequeña poza que en los que menciona cómo ve a Osa desnuda y hace un comentario sobre sus pechos, que son como diferentes a otros pechos de otras mujeres, como que se da cuenta que, ojo, las mujeres desnudas no son iguales que los hombres desnudos, ¿no? Es una cosa yo creo que bastante inocente. Claro, nosotros también tenemos la voz maravillosa de Berta como Bran inocente, ¿no? Pero Bran poco a poco va creciendo, aquí es un niño, pero eso se va dando cuenta poco a poco de, no diré sexualidad, pero sí romanticismo y de eso, de que hay otras personas que le generan sentimientos difíciles de explicar cuando eres tan joven, ¿no? Y esto vamos a verlo más adelante en la saga. Vamos a ver a Bran queriendo defender a Mira, Bran preocupado con Mira, Bran describiendo a Mira como atractiva más adelante en Danza de Dragones, Bran lamentando en Danza de Dragones, de manera no explícita, pero como se puede dar a entender que Bran cree que como que no podría ser un buen marido. Ya digo, esto es un poco leer un poco igual por encima, ¿no? Porque también hay que pensar que Bran es muy joven, pero hay frases de Bran en Danza de Dragones sobre Mira que yo las tengo marcadas como Bran piensa que no podría ser un buen marido para Mira porque está tullido, etcétera, etcétera. Y de ahí han surgido teorías poco oscuras. O sea, sabéis, no sé si lo sabéis, hay una gran teoría que habla como de que Bran se convertiría en un malvado, y de esas teorías hablan de que Bran guardiaría a Hodor para, estando en el cuerpo de Hodor, se acostara con Mira, ¿no? No, es una teoría muy turbia que no es ni el personaje ni la teoría esta semana, pero la dejo caer para que durmáis mal esta noche, ¿no? Pero la realidad es que Mira es el primer Abrón de Bran, y la pregunta que os hago es si se van a separar sus caminos. El padre de Mira, Howland Reed, acompañó a Ned hasta el final y fue clave para salvar su vida. ¿Creéis que igual que hizo el padre de Mira con el padre de Bran, pasará lo mismo y Mira va a acompañar a Bran hasta el final en todo su viaje, la acompaña en todas sus batallas? ¿O se separarán como pasó en la serie de Juego de Tronos? ¿Creéis que van a estar unidos hasta el final o creéis que habrá alguna divergencia por el camino? Antes de nada, quiero demandar desde aquí legalmente a los que han construido esa teoría que has mencionado. No, parad de hacer basura, por favor. No sé, acostaos a dormir y reflexionad sobre lo que habéis pensado. Y segundo, decir que es súper tierno, ¿no? Es súper tierno pues ver el primer amor de Bran, o el primer crush que ha tenido, porque es muy cuco, ¿no? Está en esa edad de pues me empiezan a gustar las personas y pues, tengo crushes, ¿no? Entonces viene esta chica que es pues curiosa, ¿no? Es de una cultura distinta, es alguien diferente que no había visto nunca. Y tiene ese crush platónico, ¿no? Tenemos todos en algún momento de nuestra vida de soy muy chiquito para esa persona, pero yo estoy aquí enamorado en mi inocencia infantil, ¿no? Que no sabe lo que significa estar enamorado. Me parece súper tierno. No creo que tenga ningún tipo de componente sexual, es decir, sí creo que Martin ha, digamos, tratado el tema en Bran de su percepción del sexo y tal, por ejemplo, cuando pilló a Cersei y a Jaime, cuando pilla ahora con Hodor a esta pareja teniendo relaciones sexuales, es decir, nos muestra claramente que digamos, estos niños tienen más naturalizado el sexo en general, pero no creo que sea el despertar de Bran todavía, sino que es una cosa más platónica, ¿no? Una cosa más de crush infantil, que es bastante tierno. Y la verdad es que esto se tiñe un poco oscuro, se opaca un poco cuando sabemos el destino que va a tener Bran, y que va a tener además junto a Mira. Yo creo, y respondiendo un poco a la pregunta que nos haces esta semana, creo que Mira va a acompañar a Bran, digamos, en todo ese periplo que va a tener que hacer para volver, porque en teoría va a volver. Yo siempre digo, ¿no?, que antes de lo de la serie y de que nos revelasen que bueno, es spoiler, ¿no?, de que Bran sería rey al final de la historia, yo estaba muy convencida, completamente convencida, de que Bran no iba a volver jamás de forma física a Poniente, ¿no?, digamos al sur, que tenía que sacrificar, digamos, esa vida que siempre ha querido tener, esa vida de caballería, esa vida de, digamos, política o más terrenal, por un deber superior mágico. Pero como nos han hecho este spoiler de que va a ser rey, pues digo yo, pues tendrá que volver por lo menos para que la gente sepa quién es, ¿no? Y no simplemente haga un contacto telepático con todas las personas, sino que tendrá que volver de alguna forma, ¿no? Así que entiendo yo que quizás ese sea el papel de Mira, ¿no? Primero de Hodor hasta que probablemente muera, por ese otro spoiler que también nos hicieron, y segundo, el papel de Mira, que Mira tendrá que acompañar al sur
a Bran Stark, será una especie de protectora física para él hacia el sur, y que después separarán sus caminos. Bueno, a ver, en la serie fue un poco demencial esa separación, ¿no? Fue un poco, ya no soy Bran Stark, ok, gracias por todo lo que has hecho, ya puedes retirarte, ¿no? Pasaron 2 capítulos, Bran era rey y no se acordó de la persona que había sacrificado no solo a parte de su familia, sino parte de... O sea, había arriesgado su propia vida, digamos, por guiarle en ese destino mágico, ¿no? No se acordó más, Mira Reed desapareció completamente del mapa y no volvemos a saber nada de ella. Quiero pensar que ese no es el destino de Mira Reed en las novelas. Quiero creer que estará al lado de Bran, no a ningún tipo de nivel romántico ni nada así, pero sí que será, yo creo, esa compañera, no de batallas, porque no creo que Bran sea un personaje dispuesto para las batallas, pero sí esa acompañante, esa defensora, digamos, física de lo que al final va a ser un rey mágico, ¿no? Un rey que tendrá que estar ahí, al que probablemente alguien querrá atacar, sean los otros o sea alguien, o sea una persona, pero alguien tendrá que defenderlo, ¿no? Y uno de ellos, o espero que sea así, podría ser Mira Reed. A ver, yo, mira que siempre digo que una de las cosas que más me indignaron de la serie, aparte del final, obviamente, fue la muerte de Barristan. Es una cosa que dije hace mucho tiempo, pero que lo sigo pensando y me sigue molestando mucho porque no sé por qué me impactó mucho. Y otra de las cosas que más me molestó precisamente es lo que comentaba Berta ahora, ¿no? Ese decir, venga, hasta luego Mari Carmen, Mira Reed, pues ya estaría, ¿no? Eso me molestó muchísimo, pensé que no encajaba en absoluto con el personaje de Bran. Yo sigo teniendo esa pequeña esperanza de que Bran no va a dejar de ser Bran, de que Bran asumirá sus deberes, su nueva condición, este nuevo personaje que se presenta ante él, pero que seguirá siendo Bran en el fondo. Es algo que voy a defender probablemente hasta las últimas consecuencias, hasta que me tenga que poner un punto en la boca. Hoy no es ese día de momento, así que pienso que por supuesto que va a estar con... O sea, no sé si va a estar con Mira, pero que al menos si se separan, para Bran va a ser duro separarse de ella y que se va a acordar de los hermanos Reed. Entonces, ya te digo, no sé si al final será su compañera o no. O sea, ¿por qué no podría ser Mira una compañera? Quizá no una esposa, pero sí una compañera, ¿no? Aunque Bran no pudiera tener descendencia o que ya eso supere totalmente, pues yo qué sé, sus labores como cuervo de 3 ojos y tal, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser Mira esa compañera que lo defienda, que esté con él y que al final es, no sé, me parece una gesta muy buena, ¿no? O sea, un propósito de vida muy bueno el hecho de poder proteger así a Bran. Entonces, ya te digo, no tengo ni idea de lo que pasará, pero yo creo que ese sería mi escenario ideal, tal como ha comentado Berta. Igual me estoy repitiendo un poco, pero sí es cierto que yo pienso que Bran no va a perder humanidad hasta esos niveles, y por lo tanto no va a ser de, ¿por qué te crees que estoy aquí? Todos esos rollos. Mira, lo pienso de verdad y me da muchísima rabia. En fin, no quiero hablar más de ese tema. Así que no, yo creo que sí, que Mira, tanto si se queda con él como si no, Bran se va a cortar de ella, Bran se lo va a agradecer, Bran va a pensar en ella y ya está. O sea, de ahí no me baja ni el tato, la verdad. Sí, la verdad es que fue un momento un poco extraño de la serie. Yo creo que querían dar a entender que efectivamente Bran ya no era Bran, que el cuervo de 3 ojos, pero bueno, quedó muy frío y al final lo que alimenta es esa idea de fondo. O sea, comparto el dolor por esa escena, pero creo que intentaban crear la idea de que eso, que Bran no es Bran, que Bran es otro ser y no se ejecutó bien. No se ejecutó bien en la serie, pero al menos, o sea, creo que las intenciones no eran malas. El problema fue luego cómo se llevaron a cabo. Pero bueno, eso le pasó a más cosas de la serie Juego de Tronos. Y pasemos a la teoría de esta semana. Esto lo hemos comentado, yo creo que de pasada, en puntos del análisis hemos mencionado esta teoría, pero sin entrar en ella. Recuerdo que también el podcast para Patreon del mes de febrero sobre las profecías también la mencionamos un poco de pasada, pero no hemos sido tan directos y tan claros, ¿no? Jojen dice en este capítulo: hoy no es el día que voy a morir, frase que también decía con frecuencia en la serie Juego de Tronos. Pero en la serie Juego de Tronos pues se murió obra de que un espectro pues le atacaba en un homenaje a una película de cine clásico, de terror, de esqueletos. No recuerdo el nombre, pero bueno, es bastante célebre. O sea, por eso hicieron esa escena de los esqueletos atacando. Lo confesaron los directores que querían homenajear a ese cine clásico de casi de serie B. Pero en los libros de momento está vivo.
O sea, en los libros Jojen entra en la cueva del Cuervo de Tres Ojos, pero en el último capítulo de Bran, en Danza de Dragones, Bran 3, un capítulo además bastante difícil de determinar cuánto tiempo ha pasado, porque el mismo Bran no es del todo consciente de los días, meses, años, no queremos, pero el tiempo que lleva metido en la cueva de Tres Ojos, y menciona que hace mucho que no ve a Bran, ¿no? Y hace mucho que no va a Bran, pero claro, allí no, dentro de la cueva no tienes acceso a comida normal, ¿no? No es que no haya supermercados, es que no hay ni siquiera vacas, perros, pollos o hortalizas, ¿no? Entonces, Bran está siendo alimentado de una serie de materias extraños y le dan una especie de sustancia que en inglés le llaman paste, en español lo más parecido es una especie de puré, que tiene un color un poco rojo, que le recuerda un poco como a las venas o a la sangre, y que los hijos del bosque le recomiendan que lo coma porque así se alimenta, y además le dicen así que de esta manera podrá potenciar sus poderes, ¿no? Y si alguno no lo ha pillado todavía, hay quienes especulan que ese puré no está hecho de maderas ni de raíces de arciano, sino que ese puré está hecho de Jojen. Jojen habría muerto o habría sido ejecutado, se habría sacrificado por Bran, o le habrían acabado con él los hijos del bosque, igual solo le han cortado un dedo, no sabemos cómo, pero Bran se estaría alimentando de Jojen para asumir de esta manera sus poderes de evidencia, ¿no? Por supuesto, la teoría entronca con todo el canibalismo que vemos en Danza de Dragones. Ya hemos comentado que muy posiblemente Bran haya consumido carne humana en Danza de Dragones de camino a la cueva del Cuervo de Tres Ojos. No hay ningún cerdo más allá del muro, y sin embargo Manos Frías le alimenta de una supuesta carne de cerdo camino al muro. Parece claro que en este tipo de magia de los primeros hombres, pues hay cosas que se transmiten de generación en generación, y tiene sentido por todos los rituales mágicos históricos, incluso en la humanidad. Desde hace miles de años, alimentarte de la sangre de otro te transfiere sus poderes. Así que, bueno, hay quien cree esto y quien cree que esto es una teoría horripilante y que estamos todos locos. Por ello os pregunto, ¿está ya Jojen muerto y convertido en puré? A ver, yo creo que, y lo decía en el especial de Patreon, creo que si es una teoría tan expandida puede ser por algo. O sea, o todos estamos igual de locos o nos han tomado todos el pelo. Pero la magia en Canción de Hielo y Fuego se concibe de una manera en la cual los sacrificios de sangre suelen ser los más poderosos y los que más influyen magia en los sucesos de la saga. Jojen sabe exactamente qué día va a morir desde el inicio. Jojen es consciente de que tiene una misión. Yo creo que de cara al supuesto de que se hubiera tenido que sacrificar por liberar los superpoderes de Bran, no creo que se lo haya pensado mucho. O sea, no creo que hayan tenido que ser los hijos del bosque los que le mataran para ello. Me parece que es una teoría que, como tú dices, tiene medios, motivos y oportunidad, y que de cara a eso, a que Bran tenga unos poderes ya mucho más fuertes, que pueda tener ese control sobre más cosas, que pueda ver ese futuro, como lo analizábamos en ese capítulo de teorías y de profecías, perdón, de Patreon del mes pasado. O sea, que no veo por qué no. Realmente, o sea, ya veremos, lo de siempre, o sea, es esperar a vientos, esperar a sueño, pero no veo que sea o sea, no lo veo descabellado, por así decirlo. Esperemos, me gustaría que no estuviera muerto, evidentemente, porque pues pobre niño, pero si es eso, yo creo que si tuvo que haberlo hecho, o sea, si le dijeron la opción, o el Cuervo de Tres Ojos le había hablado a través de su verde evidencia o lo que fuese, y le dijo, mira, tú eres el que vas a ser encargado de traerme al siguiente cuervo y el que te vas a encargar, liberando, por así decirlo, tu alma de tu forma carnal, de que él tenga los poderes que le hacen falta. No veo el por qué no, cuando vemos que tiene esa conexión como tan mágica, y como está consciente de que su misión en la vida es muy concreta. A ver, con esta teoría me pasa algo bastante particular, que es que no me gusta, pero no la descarto. Es decir, como que cuando la escucho digo, es una teoría loquísima, en plan, a la gente se le ha ido la olla, no sabemos lo que estamos diciendo, adiós, ¿no? Pero al mismo tiempo la piensas y dices, a ver, sabes que la magia en Poniente se basa en la sangre, ¿no? En la magia de sangre, en los sacrificios de sangre. En Bran 3, a través de esas visiones, se nos cuenta, pues, en Bran 3 de Danza de Dragones, se nos cuentan pues esas visiones de sacrificios delante de los arcianos, ¿no? Como que la gente
degollaba a la gente que querían sacrificar delante de los árboles para que la sangre tiñese a los arcianos, ¿no? Incluso Bran puede saborear esa misma sangre. Lo que ha dicho Javi, durante Danza de Dragones se insiste mucho en el canibalismo, digamos en la transferencia mágica a través del canibalismo, una vez más en la importancia de la magia de sangre, que es básicamente eso, ¿no? Sacrificar una vida por despertar un poder mágico. En este caso, en el caso de Jojen, es verdad que Jojen se nos dice, ¿no? Que mientras está en la cueva está como cada día más débil. Es verdad que ya estaba enfermo de antes, pero que cada vez Mira está más preocupada por su hermano, que le ve cada día con menos fortaleza, etc., ¿no? Entonces como que se nos puede dar la idea de que es posible que estén, que Jojen se esté desangrando de alguna forma y entregando su sangre para despertar el poder mágico de Bran. Eso encajaría con esa especie de misión que tiene Jojen en esta vida, que es ser el guía mágico de Bran. Y vamos a ser honestos, si esta gente va a hacer el camino de vuelta, Jojen no va a estar ahí. Es decir, no tiene la fortaleza física, no tiene la capacidad de volver a hacer hacia abajo todo el camino que han hecho hacia arriba y que les ha costado casi la vida. Jojen no va a salir de esa cueva, va a morir de una forma u otra, se va a quedar ahí. Y entonces, una vez reflexionado eso, dices, vale, ¿sabes cómo puede encajar que Jojen sepa cómo va a morir, que tenga esa misión tan firme de ayudar a Bran y el saber que no va a salir de esa cueva? Y es que sacrifique su vida justamente por darle el poder a Bran. Así que es una de esas teorías que de primeras me resulta extremadamente loca, que si me paro a reflexionar digo, quizás no lo es tanto, y aún así me cuesta asimilarla porque, jolín, es muy muy dura. Es incluso para el propio Bran, que por ahora no es consciente de todo esto, es muy duro, ¿no? Cuando lo sepa. Y, ¿sabes? En mi fuero interno estoy como, ojalá que no, por todo lo que implica a nivel emocional. Pero bueno, no descartamos teoría. Yo creo que un poco bastante como vosotros, ¿no? Que me parece que tiene buena pinta. Seguro no estoy, pero que sería este toque oscuro que a Martin le gusta. Lo decimos mucho. Martin ha escrito terror antes de escribir fantasía. Martin, cuando escribe una historia de ciencia ficción, raro que no le metiera el toquecito de terror, ¿no? Y porque le gusta mucho y porque encaja bastante, ¿no? Y la cosa es que yo creo que Martin no podría... O sea, podría contar esto de manera no explícita. Es decir, que sencillamente no volviéramos a ver más a Jojen en la historia y como que hubiera algún tipo de frase como Jojen es parte de ti ahora y con eso nos quedará claro. Pero igual Bran no se entera de qué va la vaina, porque todavía no ha asumido los poderes del Cuervo de Tres Ojos, ¿no? También puede ser que nosotros como fandom estamos ya tan acostumbrados a los horrores de Martin que nos creamos cualquier cosa, ¿no? Pero creo que tengo muy poco que añadir respecto a lo que habéis dicho. Creo que tanto Santi como Berta lo habéis explicado genial, ¿no? Es en un mundo con magia de sangre, en un mundo en que la magia funciona de esta manera, en un mundo, lo que yo menciono también antes, todo el tema del canibalismo tan presente en Danza de Dragones, incluso en el prólogo de Danza de Dragones tenemos la referencia a comer carne humana, a cómo cuando eres una bestia, pues no ves a los humanos como presas, sino como personas, y Bran se está convirtiendo efectivamente en una bestia, como es el Cuervo de Tres Ojos, en un ser que trasciende la humanidad, pues no ve a Jojen como otro humano, como otro compañero, como alguien de su misma especie, sino puede ser visto como un recurso para su supervivencia, ¿no? Así que ya digo, creo que lo habéis explicado todo perfecto, no tengo más que añadir. Me parece más probable de un 50%, pero tampoco estoy seguro de que el pobre Jojen se ha convertido en puré. La cuestión es que tendremos que esperar al futuro de la saga a descubrir cuál va a ser el destino de Jojen Reed, pero por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. Menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane Stark, Elendor, Luna de Jade, Lady von Karstein, Cindy Clery, Anya y Álvaro García. A la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Pablo Villagómez y María de Castro. Y a la manada de Viento Gris, María de Jesús Ruiz, Belén Albeza, Verónica BW, Manuel Mateus, Rodrigo Sampaio, Isabel Santos, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, Marita Fresno, L. Martín, David El Morao, Paola Salazar, Blay Herrick, Luis Eduardo Saavedra, Edu Rojas y Chemistico.
muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis por esta vía, os haya mencionado o no, y por supuesto muchísimas gracias a todos los que estáis ahí oyéndonos al otro lado de este micro. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. Y podéis usar, como siempre, el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.